los restos, y tengo que especificar solamente 6 huesos de Joel Canahualpa Valenzuela, se nos fue entregado a los familiares. Entonces, después de todas las humillaciones y vejaciones que ha tenido con él cuando fue asesinado, esparcieron sus restos por diferentes cementerios y 30 años después, ¿qué es lo que quieren hacer? Destruir un lugar que tanto esfuerzo los familiares han construido. ¿Para qué? Para que esa parte de la historia que sucedió en el Perú en los 80 nadie lo recuerde. Bien, Entonces, por su intermedio, que haga todo lo que sea concerniente para que ello sea resguardado, porque es parte de este proceso. bien. ¿El otro señor abogado? ¿A quién representa? Buenas tardes, señores magistrados. Represento a Alicia Selena Guamaní Flores, hija del prisionero asesinado Feliciano Guamaní Astuvilca. Señores magistrados, puedo sintetizar mi intervención en lo siguiente. En primer lugar, considero que debe ser devuelta la acusación a fin de que se complementen los aspectos que ya han enumerado mis colegas. Específicamente, creo importante el manifestar que se debe ampliar la acusación respecto a los responsables a quienes dieron la orden de asesinato a todos estos prisioneros, que no han sido comprendidas, empezando por el señor Alan García Pérez, su Consejo de Ministros y otros. Asimismo, considero importante que se debe puntualizar y considerar al Estado peruano como responsable de este crimen de Estado. Debe ser considerado tercero civilmente responsable. Asimismo, entiendo también que este es un proceso muy complejo y es importante recurrir a la historia. Un novelista, Rudyard Kipling, decía una vez que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y en ese sentido, eso es lo que ha acontecido acá en nuestro país. Por 30 años se ha encubrido, no hablo solamente de las Fuerzas Armadas, sino las instituciones estatales han servido a encubrir la responsabilidad verdadera de quienes actuaron aquí. Por tanto, estamos llegando a un proceso que queremos que sea mejor saneado y el trabajo de la Fiscalía pueda ser mejor trabajado para eventualmente llegar a una verdad correcta, ¿no? Así también, en atención... señor abogado. Sí, por favor. Así también quiero puntualizar respecto al artículo 57 del Código de Procedimientos Penales, en el sentido de que hay un conjunto de atribuciones de la parte civil. Entre ellas considero, y es importante citar a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Durão y Ugarte, específicamente la parte resolutiva en el punto 45, porque ahí se establece un conjunto de reparaciones civiles para medidas de reparación para las víctimas. Y en ese sentido, en esta sentencia dictada el año 2000, por ejemplo, se ha establecido el pago de una cantidad de $125.000 por cada asesinado. Pienso, en todo caso, que este debe ser el punto de referencia para que la Fiscalía pueda tomar en consideración y en su eventual dictamen pueda ceñirse a esos márgenes del derecho internacional humanitario. Más aún teniendo en cuenta que este estimado fue dictaminado el año 2000, a 14 años del genocidio del Frontón. Su observación también pasa por el tema de la reparación civil. En este caso sí. Para que sea elevada. Claro, exacto, ¿no? Ya. Y teniendo en cuenta que desde esa oportunidad a hoy pasaron 16 años y en conjunto son 30 años, considero que el estimado se ha duplicado, sea más que duplicado, es decir, más... Entonces, ¿cuál es su propuesta? Pienso que debería ser $250.000, sin que, no que eso signifique el fin de la parte civil o de los familiares que aquí en patrocino, sino más bien considero que este es ya un deber del Estado respecto al crimen cometido. Y asimismo, en esta misma sentencia se establece un conjunto de reparaciones como, por ejemplo, atención... El abogado ha concluido ya su tiempo. Finalmente, permítame terminar. También quiero trasladar la preocupación de los familiares, toda vez que el resto del señor Feliciano Guamaní Astuvilca ha sido enterrado en el nicho en Comas, y ahora a su familiar se le está constantemente siguiendo y hostigando, y considero que la Sala Penal Nacional tiene que tomar cartas en el asunto para evitar una detención arbitraria o una secuela al respecto, porque ya sufrieron más de 30 años y todavía aún sigue este padecimiento respecto a sus familiares. Bien. Eso, señoría. Bien. ¿Otro señor abogado? ¿O hemos concluido? Muy buenas tardes, señora presidenta.
Perdón, usted es el último señor abogado que interviene. Usted, doctor. Entonces, colóquese al costado, por favor, y con eso habríamos concluido ya con la intervención de los señores abogados de la parte civil y luego la señorita fiscal si tiene alguna intervención que realizar al respecto. Bien, lo escuchamos por 5 minutos, doctor. Buenas tardes, señora presidenta, señor Ministerio Público, abogados todos presentes. Soy el abogado Javier Mendoza Sánchez, represento al agraviado González Toribio Alfonso Esteban. Como una cuestión previa, voy a utilizar mis 5 minutos, señora presidenta. Efectivamente, si he esperado 30 años de la parte civil para que en estos 5 minutos al menos pueda expresar sus sentimientos, pero también ver la parte legal, lo que es la acusación fiscal. Señora presidenta, los restos que descansan, los huesos de mi patrocinado, de mi cliente, se encuentra, la sala debe tomar sí en cuenta, garantizar, porque es parte de la prueba en este proceso que se va a llevar a cabo. Si aún no ha empezado el juicio oral, por lo tanto se debe perennizar los huesos que están en el cementerio en comas y no se le debe dar, no se debe dejar presionar por la prensa, señoras dignas salas de representantes, hacer justicia y buscar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ya me voy a las cuestiones de la acusación fiscal, que efectivamente los hechos no están, que los hechos que sucedieron no están plasmados en la acusación, falta. Y para no anular justamente, también solicito a la parte civil que se devuelva la acusación, al fin que se hayan incluido las personas que tenían la cadena de mando, como es el presidente Alan García Pérez, el Consejo de Ministros y toda la cadena de mando. Incluyendo con eso, creo en la acusación, al menos se daría una luz de verdad, de justicia, sin presión de otros medios de comunicación, porque eso es lo que quieren victimizar a los presos que se encontraban en ese entonces y aún los familiares. Gracias. Bien, el otro señor abogado, aquí representa. Soy el doctor Hugo Noroña Ruiz, también representa a la señora Natalia Escudero Rojas. Para ser breve, telégrafo nada más, señora presidenta, sí, colegas del Ministerio Público. Yo también me voy a adherir a la petición que han hecho mis colegas de la parte civil, rechazando la acusación porque no refleja los hechos. En los días 19 y 19 de junio del 86, ahí hubo un genocidio. Eso debe quedar clarísimo. No reflejan los hechos como dicen a partir de la 1:30. Eso no es verdad. Y también se está encubriendo a los responsables que dieron la orden porque fue parte de una política estatal, parte de una política sistemática, parte de una política genocida. Y eso está demostrado en los documentos, incluso lo que ha denunciado en ese momento el Partido Comunista del Perú. Por otro lado, los restos de mi patrocinado han sido enterrados en los nichos de comas. Exijo a la sala, porque esos restos... Pide la sala. Esas pruebas... Abogado, ¿nos está exigiendo o está pidiendo? ¿Está solicito, solicitando usted? Porque considero un derecho de la defensa. Agradecemos, señor abogado, por favor. Solicito a este tribunal para que se proteja las evidencias que son parte del cuerpo del delito, parte del control de la cadena de custodia, porque las pruebas nacen en el juicio, están hoy en calidad de evidencias, y eso hay un riesgo y peligro de que se quiera demoler. Eso debería tener el Estado peruano una vergüenza, porque dicen que lo van a desaparecer. Rechazamos de plano ese infame que imputan que es un mausoleo terrorista. Lo rechazamos plenamente, es una infamia que ha empezado por la prensa amarilla a extorsionar a los jueces para reprimir. Exijo y solicito, señora magistrada, con respeto que se merece, que también se respete el derecho de defensa, porque así como los procesados tienen el derecho a la defensa, los agraviados también tienen el derecho a la defensa, en igualdad de armas, porque acá también se ha restringido la defensa de la parte civil. Solicito, en aras del proceso que se va a llevar a cabo, que haya igualdad de armas, el mismo tiempo y las mismas circunstancias, la misma igualdad de armas. En resumen, señora magistrada, rechazo la acusación, no refleja la realidad, hubo un genocidio y esa acusación es encubridora. Ya, entendemos, es el mismo pedido sus demás colegas. Sí, señorita, por bien, favor. Ya. Señorita fiscal, ¿alguna acotación de su parte?